Me da de poder conversar con ustedes el día de hoy sobre esta publicación, este nuevo hijo de Julio, su segundo, ¿no? El primero fue pues Encarando el Desastre, que fue su tesis ganadora, ¿no? Una tesis ganadora, y este libro que muestra pues una manera impecable de hacer historia, ¿no? Es gratificante ver que libros como el de Julio tengan ese éxito y esa llegada al público en general, ¿no? Libros de carácter histórico-militar, porque desde ya hace algunas décadas, a partir de ensayos publicados por doctrinarios como Peter Parent o Cristina Borreguero sobre qué definirse o qué define a la historia militar y qué no, pues marca la pauta, ¿no? De que entender la historia militar es también comprender otros aspectos o otras dimensiones muy importantes como son el campo económico, el campo social, ¿no? Y el campo político. Todo al final está unado. Hay ciertas cosas muy valiosas de este trabajo, ¿no? Y es, por ejemplo, comprender que históricamente siempre hemos sido un país dividido, ¿no? Esto se muestra claramente en el libro. Siempre pesa en los diferentes congresos durante la guerra, por sobre todo antes que el pensamiento común o entender qué es el concepto de defensa nacional, prima las ideas políticas de cada sector y por querer imponerlas al resto, ¿no? Y esto se muestra de manera palpable en una frase que yo quisiera leer del libro, que la dice el Manuel Candamo, ¿no? Que era la segunda generación de los civilistas y que llegaría a ser presidente del Perú más adelante. Él habla sobre el Congreso de Montero, el último, ¿no? Pero parece que en Arequipa no tienen conciencia de lo grave de la situación y están entregados a pequeñas intrigas, a satisfacer ridículas ambiciones y a todas las farsas, pequeñeces y miserias más impropias e indignas de hombres medianamente circunspectos y amantes de su país. Una frase sin duda sentenciatoria, ¿no? Que muestra pues de manera clara, yo creo, el común de estos cuatro congresos, ¿no? El pensamiento común de estos cuatro congresos, que también habría que entender que ya no había en sí, ante la invasión y la consolidación de las fuerzas enemigas en el Perú, algo vinculante, ¿no? Respecto a las autoridades en ese momento, a las diversas autoridades provinciales en ese momento. Finalmente, hay una figura muy mencionada en estos cuatro congresos, pero que finalmente es la más abandonada, y creo que ustedes saben a quién me refiero, es a Andrés Avelino Cáceres. Es increíble ver cómo, pese a que en todo momento se sabe que él es finalmente el único quien puede ofrecer una resistencia al enemigo, es finalmente, como dije, abandonado y puesto a su suerte, ¿no? Y esto también se ve claramente, sobre todo en el último congreso, ¿no? Que estaba finalmente liderado por un hombre que también era militar, era marino, ¿no? Que era Lizardo Montero. Por último, yo considero de que la importancia de los libros como el de Julio Abanto no es tanto para hacer una comparación y decir que los políticos de antes son igual a los políticos de ahora, o que los militares de antes son igual a los militares de ahora. Creo que sí cabe hacer una autocrítica, ¿no? Pero finalmente la mayor importancia de ello es sacar reflexiones y lecciones aprendidas. Debemos entender que el fraccionamiento y la división justamente nos han hecho mucho mal, y en momentos, como dice Renzo, momentos oscuros, momentos terribles, ahora también vivimos una guerra focalizada, pero finalmente una guerra, un enfrentamiento que es en el Braem. ¿Estarán unidos las fuerzas políticas en la lucha contra ese enemigo, contra el actual enemigo, ¿no? ¿O será una figura muy similar a los años de 1880 a 1883? Cabría hacerse la pregunta. Muchas gracias.